Cordial saludo, mi nombre es John David Calderón González, soy integrante del grupo número 15 del curso de cromatografía. El día de hoy les vengo a explicar un poco sobre la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta eficiencia conocida como HPLC. Inicialmente debemos saber que la cromatografía de gases es muy similar a la cromatografía de columna, con la diferencia que en este tipo de cromatografía existe un sistema cerrado y que la fase móvil es un gas a cambio de un líquido. Debemos tener en cuenta que en este tipo de cromatografía existen otros dos tipos de cromatografía que se denominan cromatografía gas sólido, la cual es producida por una absorción selectiva sobre un sólido, y la otra es una cromatografía gas líquida. Líquido que es por el reparto entre un gas inerte y un líquido no volátil, que es constituyente a la fase estacionaria. Seguidamente, acá como pueden ver en el diagrama, esto es un cromatógrafo de gases, el cual contiene 11 partes que están constituidas por una botella de gas aportador, que es el número 1, seguidamente una válvula mamorreductora, luego un desecante, el cuarto es un medidor de flujo, luego sigue un mamómetro de presión, luego sigue acá el inyector de la muestra, luego sigue la columna que está dentro del horno, seguidamente tipo de muestra va un detector y medidor de flujo de la válvula y finalmente el registro gráfico en este tipo de cromatografía. Como les comentaba, en esa cromatografía está asociada a la cromatografía gas sólida, que es donde los componentes del gas problema son retenidos selectivamente por un sólido absorbente dispuesto a una columna apropiada. Luego sigue la cromatografía gas líquido, que la fase estacionaria es un líquido no volátil absorbido por un soporte sólido que está relleno en la columna. Los componentes del gas problema son desplazados selectivamente como una cromatografía de reparto por gas repartidor que influye de manera continua. También debemos tener en cuenta que los componentes de la muestra de este tipo de cromatografía se separan de acuerdo a sus coeficientes de reparto entre las dos fases. Seguidamente, unos conceptos básicos es que en este tipo de cromatografía la fase móvil son gases inertes portadores y se utiliza el nitrógeno, el hielo, el helio, el nitrógeno y el aire. En la fase estacionaria, en la cromatografía de gas sólido son absorbentes más utilizados como el carbón, aluminio, siligel y tamices moleculares. En la cromatografía gas líquido es necesario un sólido soporte absorbente y un líquido no volátil. En ese tipo de cromatografía se utiliza un análisis cuantitativo que se basa en la comparación del área y la altura de los picos del analito, como se ve acá en el diagrama. Seguidamente, este tipo de cromatografía se ve en unos detectores que es de un detector integral y uno diferencial, los cuales son utilizados y suelen ser que se actúan por composición de algunas propiedades físico-químicas como que la densidad, la conductividad térmica, el calor de combustión, la onidación y la captura de electrones. Ahora les voy a explicar un poco sobre la cromatografía líquida de alta definición, que es la que trabaja en alta resolución con pequeñas columnas denominadas como soportes, la cual en esta cromatografía existe un esquema, que es donde está la fase móvil, que es bombeada por una bomba, seguidamente va por un inyector, donde también las columnas están dentro de un horno, seguidamente salen por un detector, donde se ve en el registro para obtener el cromatograma. En este tipo de cromatografía se ve la cromatografía de partición, que es la separación de solutos que se basan en diferentes solubilidad en la fase móvil o estacionaria.
También está la cromatografía de absorción, que es el relleno de un sólido en la columna que actúa como fase estacionaria polar, típica como el silicio y la alumina, ambas polares, y la fase móvil debe ser apolar. También existe la cromatografía iónica, que se emplea en los intercambiadores de iones como fase estacionaria. Y la fase móvil suele ser una disolución acuosa que contiene especies iónicas y componentes del analito. Y también existe la cromatografía de exclusión de tamaño, que esta tiene que decir que los rellenos están constituidos por pequeñas partículas poloméricas que están dispuestas en el soluto y el solvente. En este también existen unos detectores, los cuales son utilizados como el detector espectrofotométricos, que mide la absorbancia y varias longitudes de onda, los detectores de fluorescencia, que mide la emisión de fluorescencia por parte de los analitos, los detectores electroquímicos, que detectan los compuestos activos, es decir, susceptibles a reacciones de oxidación o reducción, y finalmente los detectores refractométricos, que se basan en los cambios que indican la refracción de la fase móvil para la representación de un soluto. Esa es una poca de la explicación sobre la cromatografía líquida y de gases. Esas son las referencias bibliográficas, son las que me basé para la presentación. Eso sería todo. Muchas gracias.